El momento ha llegado. Hola mis queridos drugos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy toca hablar de un tema muy especial, un filme que detesto, un largometraje que he tardado más de 2 años en terminar su reseña, una crítica única en su clase, la más completa y justa que encontrarán. Bienvenidos a la reseña de Joker. Desde los primeros minutos, Joker deja muy en claro su tono, tanto a nivel estético como narrativo. En el primer caso tenemos el contraste de la paleta de colores, donde los tonos de gris, azulados y anaranjados simbolizan el delicado estado emocional del protagonista a lo largo de la película, acompañado de una dirección que prioriza la presencia del mismo, tanto su lenguaje corporal y sus gesticulaciones. Después, esto será aderezado con un excelente uso de la iluminación de exteriores e interiores. Incluido esto, su cuidada escenografía nunca deja de sentirse sucia, independientemente de dónde nos sitúe. Además de contar con una fotografía que hace resaltar el excelente uso de la iluminación y el color. Todo suena genial, pero luego viene el primer impacto narrativo, el cual se excede de victimista. No pasan ni 5 minutos y el personaje ya fue visto llorar, le robaron y fue golpeado violentamente por unos jóvenes. E irónicamente, esto choca con el constante y poco sutil mensaje contra los ricos. ¿Matar a los ricos? ¿Un nuevo movimiento? Pudieron hacer como el prólogo de Anticristo, de Lars von Trier, donde tenemos el contraste del momento pasional, el tipo de unión de los personajes y el detonante de la historia. O quizá pudieron hacer un pequeño resumen de la vida de Arthur Fleck, como en el largometraje Up. O quizás marcar contrastes y pocos detalles del detonante sin llegar a ser repetitivo, como en la película Martyrs. Así que ya tenemos una contradicción a uno de los mensajes finales del film. Y a la vez nos invita a ver otros elementos que se desperdiciarán durante la película. En otras palabras, el prólogo comienza contradiciéndose, presentando elementos que no se desarrollarán o se ignorarán, ofreciendo un protagonista que sufre que desde un principio dependerá de la empatía del espectador, para que los paladares poco exigentes no se detengan a pensar si lo que están viendo tiene sentido o no. Por irónico que suene esto, no los culpo, al igual que tampoco culpo a los críticos que tacharon de buena esta basofia, ya que Joker de Todd Phillips oculta muy bien sus errores, cosa que explicaré con sumo detalle a lo largo del video. Vaca, ¿dónde está la reseña de Joker? Pasado el prólogo, durante la primera hora y 20 minutos aproximadamente, veremos la miserable vida de Arthur Fleck, el protagonista de esta historia, el cual tiene una existencia horrenda. Es pobre en una ciudad peligrosa, es feo, tiene trastornos mentales, tiene un trabajo con un jefe injusto, es abusado física y psicológicamente, está rodeado de personas desagradables, vive con su madre que también es una trastornada como su hijo, en un departamento mal cuidado e incluso con personajes secundarios que le recordarán lo miserable que es. Todo esto antes de iniciar su viaje a la, entre comillas, locura. Este edificio es una basura, ¿no crees? Este edificio es una basura, ¿no, mami? Sí, amor, tienes toda la razón. Es una basura, mami. ¿Verdad, mami? Este edificio Adiós. es una basura, ¿verdad? Al protagonista solo le faltó que se le muera su mascota para finalizar el festival de la miseria que es su vida.
Todo esto solo cumple la función de remarcar la posición de víctima que constantemente tiene el protagonista. No tiene ninguna oportunidad en su vida, ningún aspecto positivo, interno o externo. Esto son elementos vitales en la construcción y desarrollo de un personaje realista, o como mínimo, que no sea simplón. De hecho, los buenos ejemplos están servidos en bandeja de plata gracias al propio director. Me refiero a Taxi Driver y a El Rey de la Comedia. Ambas dirigidas por Martin Scorsese, y cuyos legados fueron la inspiración principal para el director de Joker, Todd Phillips. En el primer caso tenemos a Travis Bickle, el cual también es pobre en una ciudad peligrosa, que vive en un departamento mal cuidado con trastornos mentales por la guerra de Vietnam y el insomnio. Pero a su favor tiene un gran ingenio, determinación y conocimientos que adquirió en el conflicto bélico. En el segundo caso tenemos a Rupert Pumpkin, el cual es un hombre obsesionado con un comediante y su sueño de ser el rey de la comedia, que vive con su madre en una zona pobre. Pero a su favor tiene sus habilidades de persuasión, planificación y carisma, que al final del filme es parte del remate, ya que logra demostrar que sí es un buen humorista. Pero Guasón no logra plantear y desarrollar contrastes en su historia o personajes. Si se buscaba plantear un Joker realista, esta polarización atenta con los supuestos mensajes e intenciones del dúo de guionistas. Además de que esta falta de fe en la inteligencia del espectador lleva a que el mensaje se contradiga en varias ocasiones. El filme siempre juega con la carta de todos son malos menos Arthur, y no da lugar a otras interpretaciones. Solo en 2 ocasiones se intenta hacer esto. Pero dichos intentos hacen que los mensajes del filme se contradigan, haciendo más blando el guión que ya de por sí no era bueno. El protagonista es miserable y constantemente la película se apega a la idea de que le tengas empatía, ya que, obviamente, a nadie le gustaría pasar por las situaciones que sufre. Además de que es mucho más cómodo para la mayoría del público identificarse con una víctima que con un victimario. Pero si uno recuerda que esto es ficción y que los elementos, al menos en teoría, están puestos de manera consciente, entonces el poder de la conveniencia de la mano de los guionistas se hace notar. Cosa que no debería, puesto que si uno se pone a pensar detenidamente, puede apreciar que a niveles prácticos la película no le otorga otro camino, más allá de lo presentado. Todas sus oportunidades de vínculo o posibles momentos de felicidad se les son arrebatados, sin desarrollar nada alrededor de ellos. Vaca, ¿dónde está la reseña de Joker? Ahora toca hablar de otra pérdida de tiempo. La madre del protagonista. Su presencia no tiene otra función más que causar pena. Es una mujer enferma en todo sentido, que en su segunda secuencia ya la podemos apreciar desnuda, aferrada a una esperanza injustificada, siendo bañada por su hijo en un hotel donde nadie quisiera estar. Dicha secuencia no aporta nada que no hayamos visto en los anteriores 20 minutos. Al final del filme, el personaje de la madre es completamente redundante, artificial, insulso y desaprovechado. No aporta elementos de valor para la trama, más allá de repetir el mensaje «Arthur es miserable». Al menos pudieron hacer que ella sí lo considerara un buen comediante. Pero ni eso. ¿Por qué crees que puedes hacer eso? ¿De qué hablas? Bueno, para ser comediante hay que tener gracia. Los pocos elementos que se plantean apuntan a lo anterior, además de que no se desarrollarán más allá de marcar presencia. Y en un caso específico, hacer que el espectador no se olvide de que está viendo un film basado en las propiedades intelectuales de DC Comics. Ahondaré más adelante en cómo esto se pudo ejecutar mejor, pero ahora toca hablar del segundo personaje más valioso, al menos en teoría, de esta historia. ¡Let's go! Bienvenidos al Show de Murray, un lugar donde no revisaremos si nuestros invitados están armados, donde puedes venir disfrazado de payaso, a pesar de saber que los payasos son símbolos de muerte y caos en nuestra ciudad. Incluso a conciencia de que somos un programa family friendly, donde nos permitimos grabar a un asesinato y no cortar con la transmisión en vivo, donde nuestros invitados pueden besar a nuestras panelistas indiscriminadamente, y también puedes hacer comentarios controversiales, violentos y repugnantes, sin que te detengan hasta que sea demasiado tarde.
Esto último se podría justificar gracias a la actitud confiada del presentador, cosa que notaremos gracias a la interpretación de Robert De Niro, y no tanto por su diálogo, ya que sus respuestas son casi siempre preguntas, haciendo aún más notoria la intención del guión por hacer que el protagonista se explaye en un discurso pobremente escrito, pero brillantemente interpretado y dirigido. Murray pudo haber hecho una seña para que venga el servicio de seguridad y saque a Arthur antes de terminar de hablar, pero al darse cuenta, el protagonista le disparara. Pudieron hacer que el debate sea más acalorado, y no solo un preguntas y respuestas con poca reacción de parte del presentador. Irónicamente, lo poco que dice Murray hace que el discurso de Joker se vea más absurdo. Mínimo pudieron hacer que la discusión hiciera que el entrevistador perdiera la compostura, por no saber bien cómo defender su punto. Aún así, a pesar de sus problemas, la escena está brillantemente ejecutada. Pero pudo ser más. Pudo ser más emocional, tensa, tragicómica e impactante. Pero quedó en una buena escena, gracias a su casi total dependencia de las interpretaciones de los actores, superando enormemente el guión que les habían dado. En el resto de la película, Murray es un elemento que se presenta como el objetivo de Arthur, y recalcar lo miserable que es el protagonista. Pudieron hacer que la ensoñación del protagonista sea un flashback, pero con Arthur de niño, y que desde entonces fuera una de las pocas motivaciones de vivir, reforzando tanto el personaje como la entidad de Murray. Pero solo se queda en eso, en una presentación motivacional, y cuyas acciones casi siempre son redundancias, con un mínimo de desarrollo en ambos casos. Vaca, ¿dónde está la reseña del Joker? En el mar de derroche de tiempo para el espectador tenemos a varios secundarios que no aportan nada a la trama principal. Sin ellos, la historia no sufriría ninguna modificación significativa, tanto en su resolución como el camino a la misma. En primer lugar tenemos al padre de Batman, cuya única función es recordar al espectador que está viendo una película sobre el origen del Joker. En sí mismo, la presencia de Thomas Wayne impulsa el burdo lema «matar a los ricos». Cosa incongruente, ya que no tiene ningún poder, es solo un candidato y no un gobernador ni nada similar. Incluido esto, otra de sus funciones es redundar el insoportable mensaje de lo miserable que es Arthur, sin que se explore dicha faceta, aunque esto tiene sentido, puesto que con o sin Thomas Wayne, dicho mensaje no mutaría en lo más mínimo. En el segundo caso está la vecina, que pudo haber sido utilizada como contraste de la vida que él deseaba. En ella podría ver una realidad que anhela, como si fuese un estereotipo de la familia perfecta impuesta por el sueño americano, haciendo más potente el pseudomensaje social que Joker tenía. Pero retomando el personaje de la vecina, ella solo sirve para introducir un elemento que se ignorará después de que su subtrama termine. Este detalle es la poca confiabilidad del protagonista, pero solamente sirve para remarcar lo miserable y desdichado que es el protagonista. Y si no estuviese ella, la película no cambiaría. Y para finalizar la trilogía de pérdidas de tiempo sin alma, llamados personajes secundarios, están los detectives, que solo sirvieron para desmejorar la salud de la madre del protagonista, haciéndolo más miserable en el proceso. Hacer una pseudoentrevista en un hospital que introduce elementos inservibles y una escena de persecución que brinda uno de los pocos momentos decentes del film. Pero pudieron ser mucho más. Quizás si se hubiera implementado bien la poca confiabilidad del protagonista, podría haber sido el ancla entre la realidad y la locura del Joker, para mantener al espectador con la duda. Pero no son más que pisapapeles humanos. A la hora de la verdad, Thomas Wayne, la vecina y los detectives son personajes simplones, cuyos aportes a la trama son casi nulos, o en su defecto ignorados por la misma trama. Solo tienen la función de redundar lo miserable que es Arthur. Vaca, ¿dónde está la reseña del Joker? Es más que notoria la búsqueda del director por brindar un enfoque más sobrio al origen del Guasón. El largometraje está repleto de detalles que se sienten como piedras en el zapato. El filme quiebra sus propias normas para que la trama avance, o que la imagen visual impacte más, aunque a la larga no tenga sentido dentro del planteamiento de la película. Como por ejemplo, que al protagonista, ya convertido en un psicópata, le dejen fumar un cigarrillo, o que la imagen visual impacte más, aunque a la larga no tenga sentido dentro del planteamiento de la película. Como por ejemplo, que al protagonista, ya convertido en un psicópata, le dejen fumar un cigarrillo, o que la imagen visual impacte más,
en una consulta médica, en un manicomio, después de matar a una persona en televisión en vivo y causar inconscientemente un disturbio violento. La pregunta sería, si Gotham está tan mal, si no hay respeto por el prójimo en el asilo, ¿por qué no tiene una camisa de fuerza ni una o dos personas que lo vigilen hasta tirarlo en una habitación mugrienta? Se podría mencionar cómo ningún doctor o asistente busca a un hombre que roba unos documentos y que, a base de gritos, lo acusan de ello, mientras corre de una manera poco sutil, incluyendo el ¿qué pasó?, después de entrar a la casa de la vecina, mientras la besaba apasionadamente. Si uno lo pone en perspectiva, esto puede insinuar que la violó, pero en su mente fue consensuado. Pero solamente es una suposición, ya que esto nunca llegó a nada. Además del ¿por qué?, dejó la puerta abierta en su departamento a la noche, para que cualquier ladrón pudiera entrar a robarle. Teniendo en cuenta que vive en Gotham, debería estar muy alerta para evitar problemas del estilo. Y si las insinuaciones que mencioné eran ciertas, ¿por qué se la ve tan tranquila teniendo un violador adentro de su casa y con su hija en cama? Está el nulo cambio que tiene antes y después de que se le quitaran los medicamentos, y que el verdadero cambio sucede cuando inevitablemente termina asesinando a 3 muchachos en el subte. También está que un actual candidato para alcalde diga que el pueblo que gobernará, si es que gana, son unos payasos. Los que hemos triunfado más en la vida siempre veremos a los que no como viles payasos. Puedo entender que un presidente ya establecido diga cosas como esa. Que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Pero no me creo que lo haga un candidato en un noticiero que podría ser visto por toda la ciudad. Así, nadie lo votaría, cosa que es lo contrario a lo que él busca. También se podría mencionar el cómo nadie se dio cuenta cuando Arthur entra a un teatro sin dificultad, para después disfrazarse y perseguir a Thomas Wayne hasta el baño. También está el hecho de que Arthur lleva una pistola a un hospital de niños en su traje de payaso, cuando pudo esconderla en una bolsa que llevaba. Estas múltiples interrupciones en el realismo que busca la película podrían interpretarse como un descuidado intento de mostrar el estado preocupante de la ciudad de Gotham. Aunque, eso sí, de maneras muy convenientes para el argumento. Como la enorme coincidencia de que 3 personas con muchos recursos económicos, que por tantos años de miseria en la clase baja o media baja, deberían estar conscientes de lo peligroso que es estar en aquella parte de la ciudad, aún así, toman un subte que pasa por una zona pobre para acosar a una mujer común y corriente. Si hay asesinatos de mucha gente sin importar su estado económico, entonces, ¿por qué la revolución se desata justo cuando Arthur asesina a 3 individuos que no eran ni siquiera importantes en sus puestos? ¿Por qué no sucedió antes? ¿Por qué justo ahora? Tiene sentido que Joker le tenga manía a Thomas Wayne gracias a su madre, pero entonces, ¿por qué el movimiento social que va en contra de los ricos no se dirige con el actual gobernante de Gotham? Recordemos que, en un contexto realista, él es el culpable de que la zona esté como esté. Aún así, solo vemos cómo van en contra de Thomas Wayne y hacer destrozos a la propiedad pública y privada de gente que no tiene nada que ver. Entonces el lema de matar a los ricos solo está como mera excusa para ganarse a gran parte del público de manera patética, barata e insultante a la inteligencia ajena. También el por qué el protagonista es la víctima cuando el señor Wayne es acosado por Arthur en el baño. Nadie, en su sano juicio, no haría algo para escapar de la situación. Si te acosa en el baño un hombre con aspecto sospechoso en una ciudad con el movimiento matar a los ricos y que encima te grita que eres su padre, si eso no te pone mínimamente nervioso en un contexto realista, entonces no tienes pulso. También es la víctima cuando no le permiten ver a Thomas Wayne después de estar con su hijo. Entonces volvemos a lo mismo. Si un hombre que actúa como un payaso con la nariz y demás elementos, en una sociedad donde el lema de matar a los ricos y los payasos están siendo el símbolo de una violenta revolución, ningún rico quisiera tener a su hijo cerca de un hombre así. Además, en cualquier contexto, si tu hijo o hija tiene los dedos de un desconocido en la boca, harás todo lo posible para alejarlo de dicha persona.
Mientras tanto, la película desfila un montón de personajes que son caricaturas de malas personas, como por ejemplo el ex compañero de trabajo, la madre, el ex jefe del protagonista, los policías / detectives y los chicos que lo golpean al principio. Pero a la clase alta, que irónicamente el mensaje quiere atacar en el contexto de la película, no son tan malos. Thomas Wayne será un incompetente como orador, pero tiene sentido común, a excepción de una escena que mencionaré pronto. También, Murray fue un hombre demasiado confiado, pero él tiene razón a la hora del discurso antes de su muerte. Después, el señor Wayne va al cine, el día donde habrá caos y destrozos, a pesar de que era de conocimiento público que eso iba a pasar ese día. Seguro vas a la manifestación en la alcaldía, ¿no? Dicen que va a estar de locos. ¿Ah, es hoy? Sí. ¿No estás maquillado por eso? Con una escena incompetente a más no poder, porque eso no tiene cabida en un contexto realista, lo que supuestamente el filme busca. La película en teoría habla de cómo las personas con un trastorno mental son subyugadas por la sociedad y que se deberían atender mejor. Pero lamentablemente ese mensaje se dispara en el pie, ya que después de descubrir que su madre es una enferma mental, la mata para vengarse. Acontecimiento que solo sirve para que Arthur se desquite por su miserable vida. Pudo haber sido mucho mejor. Imaginen que el protagonista le habla a la madre estando semiconsciente. Entonces, el protagonista la destrozaría con sus palabras, remarcaría el rencor, el odio y su caída a la locura de manera coherente con su mensaje. A pesar de que en sí mismo, el acto habría que reescribirlo por completo, para que sea medianamente decente. Podrían hacer que le diga que cuando ella se esté pudriendo lentamente en un manicomio, él reinará el caos. O que será el rey de la comedia, podría ser un guiño a la película de Scorsese. Pero no. Vaca, ¿dónde está la reseña del Joker? Vale la pena decir que en sí mismo Joker no es un largometraje arriesgado. Solo se necesita ver los números, el estilo utilizado y su marketing. Pero como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. En el primer caso está el recibimiento de Guasón a nivel económico, cuyo éxito era predecible, o en su defecto un fracaso menor. Como primer ejemplo está Deadpool, que salió en el auge de las películas con héroes de Marvel. Las mayores diferencias eran sus chistes subidos de tono, violencia un poco más explícita y por ende una calificación R. Es decir, que no son aptas para menores de 17 años, a menos que las vean en compañía de un adulto. Entre los elementos refrescantes y que cualquiera podría ir a verla con un mayor, es fácil predecir que la película no sería un fracaso. Incluso recuerdo que había niños a los cuales sus padres tapaban los ojos en las escenas donde había actos carnales pecaminosos. Como resultado de lo anterior, Deadpool recaudó más de 731 millones de dólares, con un presupuesto de 58 millones. Si este ejemplo les parece injustificado por ser un filme que se inclina más a la comedia, les otorgo otro gran ejemplo. Logan fue otro giro refrescante en el cine de superhéroes, con un estilo más decadente y dramático, mucho más alejada del público objetivo que lo que fue Deadpool en su momento. Aún así, con un presupuesto de 97 millones de dólares, el equipo creativo logró recaudar 619 millones de dólares. Si les molesta la comparación con Marvel, veamos la taquilla del universo cinematográfico de DC. Tenemos a la Liga de la Justicia, que duplicó la inversión a pesar de ser un fracaso en crítica y decepcionante para el público objetivo. En otras palabras, hacer cine de superhéroes sigue siendo rentable, e incluso en fracasos taquilleros se puede recuperar mucho de lo invertido. Quizá no lo esperado, pero sigue siendo rentable. En el segundo caso está el estilo visual utilizado. Tiene una iluminación y paletas de colores muy cuidadas, y con una dirección que potencia constantemente esos factores. Esto no se veía tan marcado desde Watchmen en el año 2009. Si bien Snyder la dirigió de una manera más grandilocuente y espectacular, ambas comparten un detalle muy importante: la falta de sutileza, cosa de la que hablé anteriormente. Y por último está el marketing, el cual, junto a un equipo creativo, generaba interés en diferentes públicos, por medio de trailers centrados en el drama, las escenas visualmente refrescantes en comparación a sus contemporáneos, entre otras cosas que mencionaré pronto.
Esto demuestra claramente que Joker no se arriesgó en nada, solo una simple apuesta hacia lo seguro. Vaca, ¿y la reseña del Joker? Por mucho tiempo estuve hablando mal de este largometraje, pero mi deber como crítico es dar puntos buenos y malos. Por lo mismo, les afirmo que Joker logró de manera extraordinaria ser un filme perfecto a la hora del marketing y dejar a la mayoría del público satisfecho. Al momento de vender el producto, tenemos a uno de los villanos más populares del mundo, que es inmediatamente reconocido de un modo u otro, ya sea de películas, cómics, series, etc. Tenemos a un director muy reconocido por una trilogía de comedias físicas y mal habladas, que dio un giro refrescante con War Dogs, y que apunta mucho más alto a nivel narrativo y artístico que las comedias y documentales que hizo en el pasado. A un excelente actor, magnético y creíble, sin importar el guión que le den, como por ejemplo la maravillosa Her o la sobrevalorada The Masters, reconocido tanto por cinéfilos como por gran parte del público general, por filmes como Gladiador, Señales, entre otras. La película se estrena el año donde el universo cinematográfico de Marvel tiene la conclusión de la saga del infinito, después de 11 años acompañando a sus personajes. Ese fue el final de una etapa, y por lo mismo todo el público interesado en el tema se pregunta: ¿hacia dónde está yendo el género de los superhéroes? Ante esta incertidumbre cae Joker en los cines, con un estilo visual que recuerda a dos de las obras más reconocidas de Martin Scorsese, llamando así nuevamente la atención de mucho público, desde conocedores y espectadores poco acostumbrados a dicho estilo. Irónicamente, en ese lapso de tiempo, Scorsese había hablado de cómo le desagradaban las películas de superhéroes, ya que, según él, no eran cine. Muchos de los elementos que definen el cine tal como lo conozco están en las películas de superhéroes. Lo que no hay es revelación, misterio o genuino peligro emocional. Nada está en riesgo. Incluso la prensa, al hablar de que es un largometraje que la sociedad no estaba preparado para apreciarla, que era una obra maestra, o que podría ser un filme peligroso socioculturalmente hablando, le dio una cantidad excesiva de lecturas que el filme no se merecía. Como por ejemplo una nota de la revista Time, donde una crítica de cine señaló que la película era culpable de una idiotez agresiva y posiblemente irresponsable. Desde el tono sobrio, el estilo visual, el elenco, el personaje que se adapta, el director singular, ser un filme peculiar para el género y el momento en que llegó, todos esos elementos hicieron que la película, quizá de manera inconsciente, apuntara a mucho público, y más diverso de lo normal para este tipo de películas. Todo indicaba que iba a ser un éxito absoluto e indiscutible en taquilla. Vaca, ¿dónde está el video del Joker? Los guionistas de la demeritoria pieza cinematográfica que es Joker fueron el dúo dinámico integrado por Scott Silver y Todd Phillips. El primero trabajó anteriormente en The Finest Hours en el año 2016, The Fighters del 2010 y 8 Mile en el año 2002, entre otros trabajos. En esta última se nota su incapacidad para manejar un trabajo en solitario, ya que 8 millas, siendo su último trabajo individual como guionista, termina siendo un filme que no funciona de manera propia, y depende mucho de que el espectador le agrade Eminem, además de conocer gran parte de su vida. No logra presentar o desarrollar los elementos para que un espectador se interese sobre la vida y obra del músico, o como mínimo ser un filme decente y autosuficiente, en cuanto a estándares cinematográficos. En The Fighter, adaptó junto a 3 guionistas, Kate Dorrington, Eric Johnson y Paul Tomasi, una historia que trataba sobre la vida del boxeador Mickey Howard y su hermano mayor Dickie Eklund. El filme nos permite observar otro detalle a destacar, siendo la costumbre de Scott Silver de intentar construir una trama con contextos biográficos de carácter dramático, siendo esto último lo más notorio en su carrera como director y guionista. Cosa que resalta aún más teniendo en cuenta su siguiente trabajo, The Finest Hours, en el cual participaron los 2 últimos guionistas mencionados. Esta película trata sobre la misión del rescate Pendleton en el año 1952, gracias a la Guardia Costera,
donde 2 barcos petroleros fueron destrozados por una tormenta. En ambos filmes el tratamiento de los personajes es mejorable. Varios no aportan mucho a la trama principal. La presentación del contexto es básica y funcional, pero poco más. Los cierres de algunos conflictos son abruptos, entre otros problemas. Pero aún así, ambos largometrajes logran ser entretenidos y digeribles. Recapitulando. Tenemos a un guionista sin talento en solitario, con una predilección por las obras dramáticas, donde repite los mismos errores en mayor o menor medida, que necesita un apoyo constante para poder tener una mayor consistencia narrativa al final del día. Es poco sutil e incluso brusco en ocasiones en cuanto al argumento, y que no logra presentar la trama o los personajes correctamente. En el segundo caso tenemos a Todd Phillips, el cual en sus últimos trabajos refleja una profunda inseguridad en sus historias, incluso en el elemento que más manejaba, la comedia, ya que repetía las mismas fórmulas humorísticas con retoques casi nulos. Y cuando quiso hacer un drama de traficantes como lo fue War Dogs, resultó en una obra con múltiples referencias al cine de ese tipo, como por ejemplo Scarface, pero que a la hora de la verdad tenía un guión soso, indeciso, blando y predecible, que remarca tanto su inexperiencia con el drama por estar poco centrado, y la desconfianza del escritor con su público, por varias redundancias a lo largo del filme, tanto en diálogos, montajes e incluso a veces la división de los capítulos. En síntesis, tenemos a 2 guionistas que no saben manejar el drama, los personajes secundarios, la sutileza, ofrecer un contexto más allá de lo funcional y mínimamente decente. Se nota que ambos consideran más importante cómo se muestra, en vez de dar una importancia equilibrada junto al qué se muestra, cosa que resalta ante los últimos 2 trabajos de ambos guionistas. Nada puede mal ir, Sal. Un director que posiblemente pudo haber hecho un mejor trabajo podría ser Michael Haneke, el cual tiene un muy buen manejo de la violencia, como demostró en Funny Games, en 1997 y el 2007, a la par de su manejo del drama hasta puntos catárticos, como en Amor, del año 2012. No me cabe duda que con su manejo de la sutileza, las imágenes chocantes y su elegancia visual, hubiera hecho un largometraje mucho más digno de lo que resultó siendo Joker al final del día. Vaca, ¿dónde está la reseña de Joker? El director de Joker es Todd Phillips, conocido por la trilogía de ¿Qué pasó ayer? Y otras comedias físicas. Además de que en el año 2016 sacó War Dogs, en donde experimentó con algo distinto, una aparente comedia sobre jóvenes haciendo negocios ilegales, que se va torciendo hasta ser un drama mucho más sobrio sobre traficantes. Es sencillo deducir que para el director habrá sido una revelación a nivel creativo y personal. Se nota un mayor esfuerzo en comparaciones a sus anteriores filmes, como The Date o la segunda y tercera entrega de The Hangover. En cuanto al guión, también se nota mucho la intención de que fuera más potente de lo que en realidad es. Incluso esto se nos remarca en la división de algunos segmentos de la trama, aunque a la hora de la verdad terminan siendo subtítulos y diálogos fugaces que, sin llegar a ser malos, están lejos de ser impactantes como deberían. Por War Dogs, Todd Phillips empezó a buscar algo más allá de documentales turbios y comedias físicas. Su vena artística había renacido como un fénix, pero el director fue víctima de su propia pretensión, y muy posiblemente al miedo del fracaso comercial. Irónicamente, logró ganarse a la sociedad vendiendo el alma creativa de su obra, además de ser un mentiroso en las entrevistas que da, puesto que dijo que no leyó ningún cómic sobre Joker, a pesar de utilizar descaradamente el planteamiento de una secuencia del cómic de Dark Knight Returns de Frank Miller, y de que el guión original era una adaptación de The Killing Joke de Alan Moore. ¿Esto último significa que él no leyó el cómic que estaba adaptando? Retomando su filmografía. En el año 1994, Todd Phillips dio a luz el documental Hated Gigi Allen and the Murder Junkies, el cual ya dio pauta de un término que se volverá constante en su filmografía de un modo u otro: el exceso. Ya sea en los excesos de un músico en sus giras alrededor de varias zonas, o los excesos que cometen los protagonistas de The Hangover a lo largo de sus viajes, esto no solo se queda como un detalle a nivel de ritmo o estilo narrativo, sino que llega a operar a otros niveles.
como por ejemplo el mencionado War Dogs, en donde los excesos de los protagonistas los lleva a problemas muy grandes, a la vez que los excesos inspiracionales del director los llevan a utilizar recursos que no aportan mucho al filme, como por ejemplo el narrador poco confiable, o su dependencia de la espectacularidad en momentos donde eso no es necesario. Irónicamente, eran elementos que se podían encontrar en la sobrevalorada El Lobo de Wall Street, del director Martin Scorsese, que da la casualidad fue foco principal de inspiración para Todd Phillips para la creación de Joker, con Taxi Driver y El Rey de la Comedia. No mames, Vaca, ¿dónde está la reseña de Joker? En el capítulo anterior mencioné las influencias de Scorsese sobre los trabajos de Todd Phillips, pero lo que no resalté es lo explícito que llegan a ser sus referencias. En el primer caso, el apartado visual es muy similar a Taxi Driver, y a la calca se le agregan gestos o escenas. Por ejemplo, el gesto de dispararse con el dedo, como lo hace Travis Bickle en varias escenas, o utilizar la corporalidad del actor para darle más fuerzas a varias secuencias. Pero, a diferencia de Taxi Driver, Joker quita fuerza a esos elementos. El gesto con las manos se limita a una referencia en la subtrama de la vecina, que como dije anteriormente no aporta a la historia. Además, esto por sí solo no aporta nada al personaje más allá de volver a redundar lo miserable que es Arthur. Otro ejemplo sería el recurso de la corporalidad, el cual también está desaprovechado. Taxi Driver utiliza estos elementos para dar más fuerza al proceso de recuperación de Travis, que después será parte importante para el desarrollo final de la película. En cambio, Guasón se limita a utilizarlo como recurso constante para remarcar la debilidad del personaje, pero lo hace tanto y en escenas con poca relevancia que pierde parte del impacto que debería causar. Por ejemplo, cuando se acomoda los zapatos. La escena se filma como un suceso brutal, pero está completamente claro que la escena no lo es. Esa corporalidad también se usa cuando lo vemos un poco más alegre o tranquilo. Pero, como ya dije, este factor pierde mucha fuerza por su repetitividad. Irónicamente, un elemento que pudo tomar Todd Phillips era el ingenio de Travis, como en la escena donde, con métodos rebuscados, esconde un cuchillo y una pistola. Esto tendría sentido, ya que tanto Joker como el protagonista de Taxi Driver tienen cierta creatividad con las armas. Pero para nuestro infortunio, Joker se limita a ser miserable, con nulos rasgos de personalidad o actitud más allá de eso, cosa de la que me explayaré en otro momento. En el caso del Rey de la Comedia, su uso es más ingenioso, ya que marca el contraste visual entre el día a día de Arthur y cómo él ve sus metas y sus sueños, aparte de que Robert De Niro vuelve a interpretar a Rupert Pumpkin, pero con otro nombre y más cuerdo. Que si bien no es una mala interpretación, está lejos del filme de 1982. La trama y el guión no le otorga matices, ni nada que lo haga distinguirse más allá de una referencia o un ser humano que hizo más miserable a Arthur. Si lo comparamos con trabajos actuales, la interpretación de Robert De Niro en The Irishman es magnífica, así que su inferior desempeño actoral que tiene su personaje en Joker no es por culpa de su edad, sino por el tipo de película en la que estaba participando, y cómo Guasón continuamente no utiliza dichos elementos por darle prioridad a la redundancia. Por lo tanto, el problema comienza cuando, con su afán de buscar sobriedad y hacer tributos a las dos películas, Joker pierde casi totalmente su posibilidad de tener una identidad propia. Sacando las escenas donde predomina el blanco, casi no hay secuencias donde no se sienta como los dos largometrajes de Scorsese. Al beber demasiado de su inspiración, Todd Phillips se ahoga con la obra del mencionado director, lo que resulta en escenas o gestos que hacen un tributo interesante, pero que carecen de una fuerza propia o de la carga emocional y narrativa que acompañaban los gestos y las escenas originales. Todo esto lleva a que se desperdicien muchas oportunidades de brindar momentos más dolorosamente emocionales, por centrarse en hacer tributos y repetir el cansador mensaje: Arthur es miserable. Es muy molesto ver cómo una película desconfía tanto del sentido común del espectador, y el culmen del desperdicio narrativo viene cuando la madre muere. Oye, Vaca, ¿y para cuándo la reseña de Joker? El potencial desperdiciado de Joker tiene muchas formas a lo largo de su duración, y una de las más prominentes demostraciones de ello es el personaje de la madre.
Pudo ser más que una reafirmación de lo miserable que es el protagonista. Pudo ser el único soporte real de su estado emocional tan frágil, disfuncional y potencialmente peligroso. Pudo ser la única figura de amor y comprensión que lo mantenía con los pies en la tierra y lo motivaba a seguir adelante a pesar del dolor que sentía cada día, tanto física como psicológicamente. Pero en vez de eso, solo fue un estorbo que lo lastimó de una forma horrible, en varias maneras. Su muerte pudo ser un momento trágico y chocante que nos dejara con un gusto amargo, e incluso quizá al borde de las lágrimas, por la extrema impotencia del protagonista al ver morir a la persona que él más quiso. Eso también haría más fuerte su motivación por el discurso que da en el show de Murray, ya que de manera involuntaria los policías desmejoraron su salud hasta la muerte. Eso tendría sentido en el contexto de la película, y daría los resultados anteriormente mencionados, pero solo fue una muerte fugaz y fría, que volvía a repetir el mismo mensaje que el filme hacía desde los primeros minutos, que en ningún momento se explora en casi 2 horas de película. El mensaje cuyos guionistas no pudieron dejar más explícito, de la peor manera posible. Arthur es miserable. Ese mensaje no se queda solo en esa escena. La primera hora y 20 minutos está plagada de esos momentos. Tiene trastornos mentales, es pobre, vive con una madre anciana que está enferma física y mentalmente, tiene un trabajo horrible, vive en una ciudad peligrosa, en un edificio descuidado, es abusado física, verbal o psicológicamente cada poco tiempo, y con excepción de un compañero de trabajo, cada ser humano cercano a él lo trata mal o lo quiere lejos. Y a pesar de todo, ningún apartado que mencioné se explora más allá del repetitivo mensaje. Recuerden, niños, Arthur es miserable. Y eso le pasó por no suscribirse al bello canal de la Gran Vaca Cósmica. Así que ya saben, denle like, suscríbanse y síganme en mis redes sociales. Además de que si desean apoyar mis trabajos, tienen Patreon, PayPal y Mercado Pago para hacerlo. ¡Claro que sí! ¿Dónde está mi reseña? ¿Dónde está mi reseña? ¿Dónde está mi reseña? ¡Queremos la reseña de Joker! En este océano de victimismo y flojera creativa llamado coloquialmente Joker, se encuentra un hombre que dio todo por su papel y que hace que el filme sea más brillante de lo que en realidad es, teniendo en cuenta su guión. El gran actor y bello salvador de vacas Joaquín Phoenix es un genio. Su nivel de compromiso y habilidad interpretativa es excelente. Puede enaltecer personajes sensibles como en Her o villanos como en Gladiador, independientemente del guión o filme en que aparezca. En la mayoría de sus películas da lo máximo de sí mismo. Por ello, es casi redundante decir que la actuación de Phoenix es magistral. Desde el lenguaje corporal, sus expresiones faciales o las irregularidades de su voz, las habilidades del actor casi nunca fallan. Y su interpretación del príncipe payaso del crimen es uno de sus mejores papeles. No es errado decir que es una genialidad absoluta. Irónicamente, las habilidades del actor son proporcionales al resultado nocivo que está dejando su personaje en la sociedad. He visto cómo enaltecen a esta versión del Guasón, y es preocupante. Al poner de ídolo al Joker de Joaquín Phoenix, inconscientemente se está marcando una causa, o persona, de víctima absoluta, a pesar de que la mencionada causa, muy probablemente, no lo sea. Por lo que la figura del príncipe payaso del mal termina siendo desfigurada por la mismísima sociedad y el marketing. Igualmente vale la pena resaltar que el Guasón de Phoenix tiene un aspecto muy similar a otra interpretación del enemigo del murciélago, y cuya similitud es un perfecto puente para comparar a los distintos Jokers que hubo a lo largo del tiempo. Retomando el tema en cuanto a la similitud, claramente me refiero al Guasón de Ledger. Ambos ofrecen una fantasía de subversión, acorde al contexto de su fecha de estreno. Igualmente, el no tener el mismo objetivo narrativo no es impedimento para hacer esta comparación. El caótico Joker del largometraje de Christopher Nolan fue tomado como una fantasía de poder por gran parte del público. Su vestimenta desordenada, su visión del caos y manera particular de actuar cautivó a muchos, desde la gente que se lo tomaba demasiado en serio hasta los que lo hacían protagonista de miles de memes en internet. En cambio, la versión que ofreció el filme de Todd Phillips es una fantasía de poder y su versión victimista. Una anarquía sin sentido que apela a la lástima. La sociedad cambió mucho desde el estreno de Batman El Caballero de la Noche. Pasaron más de 10 años desde el impacto de la interpretación de Ledger. La cultura ha cambiado mucho.
Actualmente, gran parte de la sociedad controlan a las personas que no siguen sus diversos caprichos, a base del victimismo, la pseudomoralidad o la corriente más políticamente correcta que sea tendencia en el momento. El Joker de Phoenix es la viva imagen de la víctima absoluta, y por lo mismo, es una horrible imagen para usarla en una causa de mayor escala, como lo es, por ejemplo, un estallido social. El personaje que es Arthur no tiene ningún aspecto positivo exterior. Lo más cercano a un atributo positivo podría ser una voluntad de acero para soportar décadas de dolor físico y emocional a un nivel exagerado, hasta que, por la decisión de los guionistas, explote. Pero teniendo en cuenta su edad, sus problemas y su estado mental, este personaje debería haber explotado mucho antes, o ya se habría suicidado. Así que, por la magia del guión, justo explotó a mediados de sus 40. Más allá de ser una manera barata de ganar la empatía de personas de su misma edad, o brindarle una falsa apariencia de sobriedad a su personaje y trama, esto no tiene un motivo de ser. Más allá de la fantasía de su versión, en ambos casos Ledger y Phoenix dieron vida a una versión de Joker que fue víctima de una prensa amarillista, exagerando los efectos que podría tener la violencia cinematográfica en los espectadores. Y así, irónicamente, lograron hacer aún más llamativa las películas, y brindarles un aura de misterio y peligro mucho más marcado a pesar de que no se lo merecieran. Aunque eso no quita que sí hubo casos muy serios, como por ejemplo en el caso de la película del 2008. Tenemos Los crímenes de James Hong, el cual fue a la medianoche a una función de El Caballero de la Noche, donde, vestido de Joker, asesinó a 12 personas y dejó 58 heridas. En el caso de Guasón de Phoenix, están sus constantes apariciones simbólicas en diversas protestas en Chile, Bolivia, Hong Kong, entre otros países. Gran parte de la sociedad ha puesto un ídolo a una víctima sin matiz alguno, que encima cuando da su discurso queda claro que no tiene razón en lo que decía, por cómo se da a entender, pero el guión conspiraba a su favor. En otras palabras, Joker es la representación más pura de una falsa rebeldía, basada en una locura infantilizada. Y así la sociedad se toma demasiado en serio a estos payasos que representan una pseudo subversión inepta y victimista. Le dan más poderes a falsos ídolos. Me van a volver loco. Vaca, ¿dónde está la reseña del Joker? Es curioso cómo el Guasón es un personaje tan complejo y simple de adaptar a la vez. Pero vamos por partes. La sustancia central que el Joker es la de un criminal, narcisista y a todas luces un payaso con un sentido del humor retorcido. Partiremos de que una adaptación es la transformación o modificación de una obra en pro de su difusión en un público ajeno al material original. En parte por ello, Jack Nicholson interpretó a uno de los guasones más fieles en el ámbito cinematográfico. Nicholson dio a luz a un criminal con una personalidad psicótica, que trabajaba con uno de los mafiosos más importantes de Gotham, pero tras caer en un estante lleno de productos químicos, obtiene la apariencia de un payaso, lo que lo atormenta psicológicamente y da rienda suelta a su macabra imaginación. A lo largo de la película, los elementos principales toman presencia: las vestimentas extravagantes, el maquillaje excesivo, el cabello llamativo, su narcisismo, sus chistes y comentarios, independientemente de la situación, y el objeto central del chiste, a la par de sus actos delictivos, y que todo el personaje en general marcaba el contraste con Batman y Gotham. Ahora vamos con el segundo. En el caso del Joker de Heath Ledger, es un terrorista maniático que altera el orden social por medio del crimen, que se describe a sí mismo como un agente del caos, y que según el propio Ledger, su personaje era un payaso psicópata, asesino en masa y esquizofrénico con cero empatía. A la par que dio declaraciones como hay un poco de todo en él, no hay nada muy consistente. Eso quizás explique por qué se le da nula importancia a un origen más allá de unas pinceladas, provenientes del mismo Guasón, y que posiblemente sean falsas. Además de que los guionistas de la película admitieron nunca haberle escrito un pasado concreto para hacerlo más intimidante. Al mismo tiempo que a lo largo de la película la sustancia principal de Joker no toma presencia. Las vestimentas no son pintorescas, al contrario, su traje es opaco y no marca ningún contraste al mundo que ofrece Christopher Nolan en su trilogía. Su maquillaje es desorganizado, sucio y hasta cierto punto intimidante, pero apenas contrasta con la oscuridad mencionada de la saga, a no ser que esté bien iluminado, cosa que pasa poco, y el cabello tiene problemas similares. Un caso parecido sucede en It y sus remakes. La criatura que tomaba la forma del payaso Pennywise era para atraer a los niños con su apariencia amistosa, para después devorarlos.
Pero en ambos remakes, este detalle vital se ignora casi en su totalidad, con excepción de un intento patético en el principio de la primera parte. Aún así, ambas lograban el objetivo final, dar miedo. Aunque, sí, se puede decir que uno es más fiel que el otro, independientemente de la calidad del producto. Retomando el Joker de Ledger. Su narcisismo es un híbrido curioso, ya que tiene un sentido desmesurado de su propia importancia, pero niega la necesidad de admiración con sus excesivos discursos y su supuesta filosofía, cosa que no es una manía del Guasón. Y que un elemento vital del Joker como personaje son los remates mayormente físicos. Lo que importa son sus acciones, no su diálogo. Irónicamente, un ejemplo de cómo esto pudo haberse hecho mejor lo encontramos en la infravalorada Batman Forever, donde Jim Carrey hace un acertijo demasiado jokerizado, mientras que Heath Ledger hizo un Joker demasiado acertijizado, por su filosofía, el tipo de discursos y los acertijos o desafíos que da al resto de personajes. Más pruebas de ello son las escenas del barco o cómo le da la pista de la ubicación de Harvey y Rachel a Batman. Por fortuna, las relaciones conflictivas se mantienen, a la vez que su carencia de empatía, pero sus chistes y comentarios a la par de sus actos delictivos tienen menos presencia. Lo cual es una lástima, ya que son pocas las veces que escuchamos la risa de Ledger y sus bromas físicas. Como por ejemplo, la muerte de la lapicera. Ah, se asustaron. Escena que a nivel técnico está muy bien lograda. Recordando el poco contraste que tiene tanto en Gotham como con Batman más allá de su maquillaje, hay buenos ejemplos en la misma película, como cuando se viste de enfermera o cuando se ríe a carcajadas mientras cae al vacío. Por esto, la adaptación de Christopher Nolan de Joker no es tan buena como el público y el tiempo la han retratado, pero es funcional y decente. Eso sí, se pudo haber hecho mucho mejor, y no me pueden decir que no. Las vestimentas extravagantes, el maquillaje, el cabello llamativo, su narcisismo y su retorcido sentido del humor a la par de su pseudoterrorismo se podrían haber hecho mucho más fieles y ejecutarse de una mejor manera. Imaginen que en un Estados Unidos posterior al 911 venga un Joker a meter el dedo en la llaga en ese tema con su humor cínico. Cosa que tendría sentido teniendo en cuenta la adaptación del Guasón pseudoterrorista que intentaban hacer. Pero tal parece que se acobardaron, y por ello ignoraron una de las bases fundamentales del alma de dicho personaje. Vaca, pedazo de tema yucula, ¿dónde está la reseña del Joker? Y se dice Guasón. Ahora pasemos a la oveja negra del rebaño. Me refiero al Joker de Jared Leto, aparecida en el Escuadrón Suicida. En teoría, es un jefe criminal psicópata. Según Leto, su papel fue casi shakespeariano. Hay un hermoso desastre de un personaje. Hice una inmersión bastante profunda, pero esta era una oportunidad única y no podía imaginar hacerlo de otra manera. Fue divertido jugar con estos juegos psicológicos, pero al mismo tiempo fue muy doloroso. A la par, se inspiró con música gospel de los años 20, literatura sobre el chamanismo y el trabajo de Alejandro Jodorowsky. Lástima que nada de esto se ve reflejado al final del día, y solo tenemos una versión muy diluida de lo que pudo ser un Joker interesante. Leto cumple el apartado criminalístico del personaje, pero fracasa en el resto de apartados. Por ejemplo, hay una escena en la cual el Guasón intimida a una persona. Se bromea un poco con el tema de que el Joker interpreta el beso como un acto de seducción, pero la escena falla por la falta de contraste, tanto en momentos anteriores como en la misma secuencia, a la vez que por las actuaciones y lo estético. El Guasón de Leto no resalta en las tomas, sus prendas se camuflan en el ambiente y no destacan, al igual que su maquillaje, por el tipo de iluminación utilizada. Ni siquiera la broma mencionada anteriormente funciona, ya que es intimidación con un chiste de seducción cuyo remate es una provocación redundante, que niega el camino hacia dicho final. Un buen ejemplo de cómo llevar al cabo esta escena estaba en La Naranja Mecánica. En ella, apreciamos al grupo de drugos de Alex Delarge queriendo cambiar la jerarquía del equipo, eliminando del puesto de líder al protagonista. La secuencia se maneja tranquila, pero la información que obtuvimos anteriormente de los personajes gracias a sus diálogos y acciones nos generan duda, por lo que no estamos seguros de cómo actuarán. Vemos al protagonista actuar de manera relajada y confiada, pero sus diálogos y sus gesticulaciones esconden una bomba de tiempo que en cualquier momento podría explotar. En un punto,
Él se sienta sobre uno de sus drugos. Sus palabras deberían ser relajantes, pero el cómo lo dice hace que desprendan un aire de cinismo, al igual que las palmadas amistosas y el tacto hagan cierto acto de prólogo para la próxima secuencia de ultraviolencia que presenciaremos. Entonces tenemos los contrastes sutiles que nos preparan para el remate violento de la cínica pseudo-tranquilidad del protagonista. David Asher, el director de Escuadrón Suicida, pudo tomar de referencia este contraste y explotarlo con el Joker de Jared Leto. El Guasón, aparte de hacer un contraste visual con colores más vivos, podría tratarlo bien, con respeto y cercanía, pero que sus gesticulaciones provoquen una sensación totalmente contraria, y que su diálogo dé más contorno a dicho contraste. El remate pudo ser el acto de seducción o una sugerencia sexual, con un resultado mortal o en su defecto muy doloroso. Por ejemplo, que el cierre de sus pantalones esté electrificado o algo similar. Pero el largometraje se niega a presentar un Joker digno, al mantener al mínimo los elementos vitales que conforman a dicho personaje. El Joker de Leto no comete crímenes como lo haría un Guasón bien adaptado. Es narcisista pero no destaca en nada con su humor. No contrasta con el escenario, el resto de personajes, sus acciones, ni con nada en toda la duración del filme. Es uno más del montón, de todos los villanos que se presentan. A todas luces, no actúa como un payaso criminal, con un sentido del humor retorcido. Es más cercano a un niño desesperado por atención que da vergüenza ajena. O, como dirían los jóvenes de esta época, cringe. Y Vaca, no es por hacerte presión, pero ¿dónde está la reseña del Joker? En los niveles de poder de los Jokers, podemos apreciar que Nicholson está en primer lugar, Ledger en el segundo y Leto en el tercero, pero hay dos guasones que son singulares y que vale la pena destacar. Uno de ellos, el Guasón de Joaquín Phoenix. El Joker de Phoenix engendró un híbrido de lo bueno y lo malo que he comentado, así que retomemos una de las sustancias centrales del Guasón, su narcisismo, el cual se hace presente cuando tiene el pseudo debate con Murray. Pero anteriormente no teníamos ningún detalle de esto. Alguno me podría decir que la escena del excompañero cuenta como ese detalle que he mencionado como inexistente, pero después de la comprensible insensibilidad del personaje por la carga de adrenalina, le agradece a su compañero de baja estatura que lo haya tratado bien y lo deja ir. Por ejemplo, pudo haberlo matado destrozándole la cabeza contra la puerta, con la motivación de que no lo ayudó para que no lo despidieran. El narcisismo es un elemento casi inexistente, cuya escasa inclusión es poco orgánica, en vez de plantear dichas semillas a lo largo del film. Su espíritu de payaso también se le saca muy poco jugo. Hasta ese punto, apreciamos que Arthur no sabe hacer chistes, no es ingenioso en ningún ámbito, y tampoco tiene una perspectiva propia, más allá de la que se genera espontáneamente en el show de Murray. Por ejemplo, pudieron hacer que el protagonista tuviera un humor tan negro que a nadie le guste, que su madre se horrorice cada vez que hace un chiste, o que en los clubes de stand-up lo echaran o abuchearan por su estilo grotesco, o al contrario, que en aquellos clubes consiga adeptos y seguidores. A la par que Arthur no es ingenioso en el ámbito cómico ni en ningún apartado de su existencia, tampoco es imaginativo, inteligente o habilidoso en casi nada. Incluso los conocimientos que posee son nulos. Todo esto termina matando al payaso que debería tener dentro, o expresándolo poco a poco, hasta el final catártico. Si querían mantener el realismo, esto se podría haber arreglado prestando atención a una de sus fuentes de inspiración, Taxi Driver, donde su protagonista logra ocultar sus armas y sorprender a sus víctimas a base de sus conocimientos e ingenio. Joker solo nos da un payaso, pero solo de nombre, ya que solo sigue una rutina que tenía en el trabajo, y sin un latente sentido del humor macabro, o mínimo cubrir parte de sus pensamientos por más tiempo, y de manera más natural. También pudieron resaltar sus gustos por las prendas llamativas, pero que por su pobreza nunca pudo acceder, o pudo ser alguna prenda de su figura materna y paterna que a él le llamara la atención desde hace años. En sí, darles algún significado a las prendas, el color y el contraste de las mismas, cosa que ya vimos es parte importante de dicho personaje. A la par, su lado criminal peca de lo mismo, dejando de lado que asesina en el subte porque no tiene otra opción y no por la falta de medicamentos, podemos apreciar la ausencia casi absoluta del humor, pudiendo hacer que, por ejemplo, Arthur, conmocionado, le haga una sonrisa de sangre al muchacho de las escaleras, y que eso le provoque unas carcajadas. Entonces se da cuenta de que hay testigos y comienza a correr. Quizás pudieron seguir el ejemplo que ofreció Jansson. Tenéis a este hombre vestido de payaso, bailando en las escaleras, en un ambiente decaído y horrible. Todo marcha bien. Y de repente... Y Arthur se cae
y rueda, y rueda, y rueda, y rueda hasta llegar al suero. Y Arthur se ríe, porque comprende el chiste. Tienes karma, tienes humor negro, ¿qué más quieres? El único atisbo de algo similar a esto es cuando se pone a bailar en el momento en que los policías están siendo golpeados por los pasajeros de un tren. Pero volvemos a lo mismo, una inclusión poco orgánica y notoriamente poco planteada. Entonces tenemos un Joker que actúa y se ve como un guasón, tiene su nombre, y nos repiten detalles innecesarios de los cómics para que no lo olvidemos. Tiene un maquillaje de payaso, hace las cosas que haría Joker, pero no de la manera que lo haría uno, porque apenas tiene los atisbos de lo que es un guasón. Es un Joker cuyo origen y resultado final no tiene ingenio, inteligencia y un sentido del humor cínico, o tan siquiera propio, cuyos crímenes antes y después carecen de un remate, con una única excepción anteriormente mencionada, además de tener un narcisismo que, al igual que los anteriores aspectos, se generan de manera espontánea. Eso sí, al César lo que es del César, crea un contraste con Batman, a nivel económico y a nivel de origen, ya que Arthur pasa de la miseria a la libertad y el pequeño Bruce Wayne de la alegría y comodidad a la soledad y la obsesión. También se crea el contraste cuando va al show de Murray, tanto por su vestimenta y el color más marcado de su maquillaje, el cual parece que intenta mantener la compostura, camuflando las muecas de dolor transformándolas en sonrisas, al igual que poder camuflar hasta cierto punto las lágrimas, cosa que vimos anteriormente. Otro ejemplo positivo de esto está en el prólogo victimista, puesto que vemos a Arthur Fleck haciendo bien su trabajo y contrastando con toda la ciudad. Lástima que estos elementos no se explotaran. Al final del día, ¿qué ha resultado de todo esto? Tenemos a un Joker apenas reconocible, pobremente planeado y estructurado, cuyo equipo creativo ni siquiera pudo utilizar los elementos originales de manera competente. Desperdicia casi todas las oportunidades de brillar por sí solo, y en sí mismo apenas logra ser mejor que el Guasón de Leto, pero no le llega ni a los talones a Nicholson o a Ledger. Aún así, hay un Joker excelente escondido en alguna parte del mar de incompetencias de su origen planteado, sus redundancias, sus inconsistencias, su desperdicio de tiempo y nulo desarrollo de factores o falta de alguno. Joker es el desperdicio de potencial más grande que he apreciado en cuanto al príncipe payaso del crimen, incluso superando la decepción que me causó Jared Leto. Oye, Vaca, ¿dónde está la reseña de Joker? En esta vorágine de interpretaciones de diversa calidad está el más ignorado Joker de la lista, además de la versión japonesa, guiño guiño, que a nivel de adaptación es el mejor que ha dado luz el cine, y que de manera irónica viene de mi país natal, Argentina. Les presento nuevamente a Corona, la reinterpretación argentina del Guasón, el cual respeta la sustancia central del Joker, como ningún actor lo había logrado. A todas luces es un criminal, cosa que podemos ver tanto en la película Kryptonita como en la serie Nafta Super. Desde sus asesinatos e intentos de homicidio, hasta sus constantes traiciones y manipulaciones en la justicia. Es un narcisista, cosa que se remarca en varios diálogos del filme, y cómo rebaja a todos y a todo a menos que basura en su camino para ver el mundo arder. Pero por sobre todo, es un payaso con un sentido del humor retorcido. Yo te respeto mucho, Lady Di. Hay que tener muchas pelotas para ser travesti. Esto se remarca constantemente en su risa, en las actitudes que tiene al ser golpeado, cómo actúa ante su posible muerte, el sufrimiento ajeno, la gente a su alrededor o el dolor en general. El único pero es la falta de contrastes que tiene a veces con la escenografía y la iluminación. Una pena, ya que en la película su vestimenta era diferente a lo usual, pero cumplía la regla del histrionismo, a la par de que era muy diferente en comparación a las prendas de los demás integrantes de la secuencia. La interpretación es brillante, digna del actor que es Capusotto. El personaje aparenta ser un ebrio, pero sus diálogos rebalsan de un tono seguro. Su lenguaje corporal es llamativo, burlesco y evidente en su mensaje, que muchas veces se contraría con sus diálogos, cosa que apoya su narcisismo y payasería a la vez que remarca lo peligroso que es tenerlo cerca. Incluso el inicio de su relación con la doctora Reyes, que vendría siendo la versión argentina de Harley Quinn antes de volverse loca, podemos apreciar en qué se basa la relación, la excitación, placer y la satisfacción sexual que tiene la doctora por poder lastimar a Corona, y cómo el Joker argentino disfruta con dicho sufrimiento, por ser el único que puede darle dicho placer, mientras devora poco a poco la cordura de la doctora. En otras palabras,
aumenta su ego, tienen una relación tóxica sin abandonar el sentido del humor retorcido, las actitudes peligrosas y posiblemente letales de los personajes. Sin duda, Corona respeta casi todo el tiempo los patrones mencionados, el sentido del humor grotesco, el narcisismo, el histrionismo en todo el sentido de la palabra y lo peligroso que es, pero que no destaca tanto por su poco tiempo en pantalla, y el uso de la dirección y el color en algunos casos. Aún así, es la mejor versión del Guasón que vio en los cines y las series live action. Vaca, ¿dónde está la reseña del Joker? Si bien el proyecto de Joker inició como una adaptación de La broma asesina, hay otro cómic que podría haber sido muy útil para poder transmitir mejor la sustancia principal del Guasón en otros medios en pro de su difusión. Me refiero al magnífico cómic Joker, de Brian Azzarello. El cómic trata de un matón llamado Johnny Frost, el cual cuenta cómo un día es llevado al manicomio Arkham por los secuaces del Joker, y cómo el príncipe payaso del crimen lo recluta como su chofer personal. Desde ese momento podemos apreciar al Guasón de la forma más pura y decadente en todo sentido. Incluso volviendo a mis quejas anteriores respecto al uso del color, este cómic lo lleva mucho mejor que en la película The Dark Knight, ya que agrega elementos externos como luces, poses, acciones, hasta incluso colores en las onomatopeyas que hacen que destaque más con algunos paneles ingeniosamente planeados. Agregando a esto, Joker es un criminal grotesco, narcisista, bipolar extremo y a todas luces un payaso con un sentido del humor retorcido. Esto se transmite con muchos ejemplos, como con la broma indirecta del hombre despellejado, que hace referencia a que la belleza está en el interior, en un escenario de striptease. El modo grandilocuente en que afronta las situaciones donde podrían matarlo, sin dejar su humor particular, y la faceta que el Joker de Todd Phillips debió priorizar, y a la que se llega con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con el personaje si se contiene o se niega su esencia? El resultado es más que evidente en una página donde lo vemos llorar, abrazado al vientre de Harley Quinn. Es un hombre inmaduro que desea destacar sin importar qué, a la vez que se explora el lado más inmoral de un personaje sin escrúpulos, que pasa en una etapa de decadencia. Todd Phillips y Scott Silver debieron contar la historia de cómo dicha cáscara se rompe del todo, sin olvidar lo que contiene dentro, y que cada pedazo de cáscara que se quite hará relucir su putrefacto, anárquico, payasesco y diabólico contenido. Pero se queda en un drama victimista e insulso que aparenta el realismo para ocultar su visión infantil del mundo, y que parece repudiar al Joker por sus constantes errores de adaptación a dicho personaje, más allá de esfuerzos mínimos para que el público no se olvide de que es un supuesto guasón. ¡Vaca! ¿Dónde está la reseña de Joker? Tampoco es que el cómic que se adaptaría originalmente sea una obra maestra, la verdad que no lo es. The Killing Joke hace un trabajo que deja bastante que desear a la hora de presentar sus personajes a un nivel individual, generar interés o desarrollar elementos como el contraste de Batman y el Joker. Pero, aún con todo, no es una mala obra, dejando de lado la calidad del cómic. Sin duda, contiene muchos elementos dignos de utilizarse para realizar el origen realista que, en teoría, se buscaba. Tenemos a la pareja, su descendencia, los contactos peligrosos, el contexto, la bipolaridad, su dolor, motivación, pasado y actitudes. Quizás la trama pudo seguir a un Arthur Fleck que a pesar de darlo todo fracasara constantemente, pero que gracias a su pareja tuviera una motivación más marcada. Además, ella podría disfrutar del humor negro del protagonista, cosa que apoyaría a lo que se transformaría luego, y así tenga un motivo por el cual seguir adelante y no rendirse antes de la metamorfosis. Quizá por su necesidad de dinero haga contactos con unos mafiosos y que gracias a unas reuniones con ellos conociera a Murray, que podría ser el jefe de dicha organización criminal, detrás de su figura pública tan positiva. Entonces, por fracasar en algún trabajo, maten a su pareja. Al no tener ninguna motivación para seguir viviendo, planearía matar a Murray en su programa, o como mínimo dejarlo en ridículo frente a todo el mundo. Si no, pudieron hacer que su madre fuera su ancla moral. Por ser el único apoyo verdadero del filme, ella podría saber que su hijo sí tiene dotes como humorista, pero al mismo tiempo no le agradará su humor negro. Por ello, el protagonista se esforzaría en ocultarlo, o hacer chistes más blancos.
Que la vecina sea solo un reflejo de sus deseos y poco más. Que los detectives, por desmejorar la salud de su madre, reforzaran la caída de la locura de Arthur. Que Thomas Wayne se presente como un elemento de fondo, que solo dé contexto del mundo, pero que no interactuara tan directamente con el protagonista. Que la ensoñación de Arthur con Murray sea un recuerdo, pero con el protagonista siendo un niño. Que las palabras del presentador sean parte de su motivación para vivir, hasta rozar la obsesión, para que se hiciera grotesca y enfermiza al final de la película. En ambos casos pudieron hacer que sus patrones de comportamiento sean más marcados, mientras más avanza la película. Sus tics, bailes, bipolaridad, violencia y risa, cosa que la película no agrega poco a poco de manera orgánica. También que la psiquiatra no le demostrara asco, pero no supiera ayudarlo porque no está académicamente preparada para ello. Que las muertes del subte le hicieran gracia, o que se riera por desgracias ajenas con más facilidad, entre miles de otras opciones. Todas las posibilidades se desperdician por apelar a la lástima del espectador, y la repugnantemente constante redundancia, sin desarrollar nada de ello, o utilizar los fallos de guión para hacerse la intelectual a pesar de ser tan infantil y burda. Vaca, pedazo de animal, ¿dónde está la reseña de Joker? Me lleva a la... Ahora toca abordar otros elementos brillantemente aberrantes de su final, que, en su naturaleza mentirosa, da pie a múltiples interpretaciones, para que el público divague, teorice y exagere la película, siendo la prueba más grande de ello los numerosos videos del tipo final explicado, que invaden YouTube. El problema es que no se lo ha ganado. El narrador / protagonista poco confiable y el dilema del tiempo nunca se establecen como un elemento relevante, con excepción de detalles demasiado de fondo o escenas fugaces que no aportan nada al personaje o a la trama, además de que en ningún momento se nos deja claro dichos detalles. En el caso de la protagonista poco confiable, es solo un detalle que se utiliza en las secuencias de la vecina y se abandona dicho recurso, cuya función podría ser más útil. Podría hacer dudar al espectador de que si lo que está viendo es real o no, pero a la hora de la verdad solo funciona como una muleta argumental para que el público sienta que ve un filme más complejo de lo que en realidad es, cosa que impulsa la teoría del narrador poco confiable en el final, y que todo estuviera dentro de su cabeza, creando un debate artificial. Pudieron hacer como en Total Recall, donde constantemente se nos ponía en duda qué era real y qué no, para llegar a un final en donde el espectador pudiera teorizar cómodamente, con pruebas que diera la película, ya sea a favor o en contra de lo planteado. O quizás pudieron seguir el ejemplo de The Thing, donde el elemento del miedo de nunca estar seguro de quién era o no la cosa, culminan en el final, dejando un nudo en la garganta del espectador. En ambos casos, sea cual sea la respuesta, esto solamente aporta a la película. Acompañado de esto está la teoría de los relojes, que por estar siempre a las 11:11 nos da a entender que todo lo que vimos es una mentira del Guasón. Por lo que, si esto fuera así, estuvimos viendo una historia sin pies ni cabeza para que salga un personaje que no conocemos a decirnos que la película fue un pseudo experimento social, y creyéndose inteligente, subversivo e innovador, como el creador de contenido Wismichu con sus basofias bocadillo y vosotros sois mi película. Mínimo pudieron darle más importancia al factor tiempo, o a los relojes si es que querían ofrecer este remate tan insulso pero efectivo para el gran público, o tan siquiera hacer como los primeros minutos de Volver al Futuro, donde queda muy en claro la fijación por el tiempo del Dr. Brown, además de muchos otros detalles sobre el dúo de protagonistas de la trilogía. Pero Todd Phillips, alias Town estadounidense, me ahorró el tiempo, ya que él mismo admitió que no fue su intención, y que ni siquiera se había dado cuenta. ¿Es una coincidencia? No, quiero decir, no lo sé. Creo que es una coincidencia. ¿Aparece 2 veces? ¿Hay alguna vez más? No, es interesante. Incluso Joaquín Phoenix se rió del tema y lo comparó con la teoría de conspiración sobre Paul McCartney y los Beatles, la cual relata que el verdadero Paul murió hace años. El actor dejó como veredicto final que a veces la gente busca más allá de lo que realmente hay y nada más. En síntesis, Joker no es una obra con múltiples interpretaciones, como por ejemplo en el mundo de Blade Runner, donde el protagonista puede o no ser un replicante. La película da pistas y al final de la obra, sea cual sea la respuesta, esta solo aumenta el valor del mensaje y la historia del film, cosa que no ocurre con Guasón. Mínimo pudo ser como Nausicaa y el Valle del Viento, que se puede interpretar como una película feminista por las acciones de la protagonista a lo largo del metraje, cosa que, si se está de acuerdo o no con la propuesta, la película no pierde valor. En cambio, Joker solo tiene un final, que invita a sobrepensar por sus errores, incompetencias y descuidos, pero no porque la película lo ofrezca consciente o inconscientemente por elementos bien planteados. ¡Hey, Vaca! ¿Dónde está la reseña de Joker?
Aún con mi constante negativa hacia la construcción de la película en general, hay una escena que sí vale la pena a un nivel de adaptación, la cual maneja un ritmo tenso, diseño sonoro impecable y que, en sus detalles, encierra lo que pudo ser la película. En un punto del largometraje, Arthur se prepara para el show de Murray. En ese entonces se reencuentra con dos ex compañeros de trabajo, siendo ellos el hombre bajito y el hombre excedido de peso que le ofreció el arma, por el cual fue despedido anteriormente. La escena mantiene un ritmo sereno, y en la mayoría de momentos intensos mantiene esa sobriedad, pero aún así se siente contenida. Después del homicidio, por fin Arthur y su extremadamente diluido guasón hace algo digno del Joker, que supuestamente se intentó adaptar. La escena consecuente del asesinato por fin se siente como si viéramos el personaje en acción. Después de que Arthur desatara su ira en un acto brutal, el protagonista deja ir al hombre de baja estatura. La secuencia aumenta la tensión a cada segundo, que dicho de paso era casi inexistente en el resto de la película. Volviendo a la secuencia. El equipo creativo hizo uso de los ángulos de la cámara, los diálogos, las pausas, la falta de música, las interpretaciones y el marcado contraste de gesticulaciones de ambos personajes, para marcar un crescendo tenso, que aportara un extra al final de la misma. Pero a esto llegaré más adelante. De la nada, Arthur le da un susto al hombre bajito, ofreciendo el primer remate de un chiste negro. El ex compañero de trabajo teme por su vida y Arthur se ríe, al igual que la mayoría de los espectadores. El segundo remate parte cuando el hombre de baja estatura intenta salir, pero no logra sacar una traba de la puerta. El espectador puede causarle un poco de gracia, a la vez que aumenta dicha tensión. Las medidas dependerán del tipo de espectador, pero esas dos sensaciones estarán presentes de un modo u otro. Lo irónico, ridículo y tenso que llega a ser este remate marca contraste con el primero, que era mucho más fugaz. Incluso el equipo creativo logra extender el chiste a la secuencia sin matar la tensión ni tampoco a su cínica ironía. Entonces llega el tercer remate, y el más largo de todos, donde el ex compañero le pide a Arthur que le abra la puerta para salir de aquella escena del crimen. El protagonista, lento pero seguro, se encamina a la puerta para ayudarlo. Abre la puerta, pero no lo deja pasar. Arthur comienza a hablar del tipo de relación laboral que tenían y cómo lo hacía sentir. Entonces, con el rostro a medio pintar y ensangrentado, le besa la cabeza y lo deja ir. Mientras eso ocurría, el hombre bajito estaba completamente aterrorizado, contemplando aquella grotesca y cínica muestra de amabilidad y aprecio. El primer remate es fugaz, el segundo remate es irónico, ridículo y tenso, pero el tercero resulta ser inquietante, cínico y cálido, un cierre digno del Joker, ya que generó humor divertido para el protagonista y los espectadores, pero al mismo tiempo causa incertidumbre tanto a los involucrados en el asesinato como al público. Al final de todo, la escena logra ser de las más destacables, no solo a nivel técnico, sino por ser una secuencia engañosamente sobria, violenta, con el punto justo de humor. Además de que, por así decirlo, es de las pocas veces que el personaje por fin se siente adaptado. Vaca, ¿dónde está la reseña del Joker? Con todo lo dicho, quiero darles una comparación que no he visto en ningún otro lado. Podría parecer descabellada, pero a la hora de la verdad tiene sentido. ¿Alguno recuerda la película chilena Sin Filtro? En el año 2016, Nicolás López dirigió un largometraje en donde una mujer era constantemente fastidiada por personajes que solamente eran caricaturas de personas molestas, como una youtuber fastidiosa, un vecino ruidoso, un jefe negligente, entre otros ejemplos. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, me atrevo a decir que Joker comparte muchas similitudes con Sin Filtro. Ambos tienen protagonistas simplones con un mensaje evidente, una historia que se basa en repetir dicho mensaje sin explorarlo, donde la mayoría de los personajes secundarios tratan al protagonista ridículamente mal hasta que la persona explota. Después de dicha caída de la locura, la muerte toma más presencia de camino al final. La película sigue hasta que él, o la protagonista, llega a un pseudoclímax dramático insatisfactorio. Aún así, al César lo que es del César. Guasón tiene a su favor un gran nivel técnico visualmente hablando, además de un ritmo mucho más ágil y un excelente actor dando todo su potencial. Pero eso no significa que el guión sea bueno o que el personaje de Arthur valga la pena seguirse, cosa en la que me explayé anteriormente. Si uno se pone a pensar, es comprensible teorizar que, al igual que el filme chileno, Joker tendrá películas que seguirán su ejemplo maquiavélico. Con Sin Filtro salieron varias versiones, como Re Loca, Una mujer sin filtros, Sin rodeos, Sin pepitas en la lengua, Recontra loca, e incluso esta basofia chilena llegó a Italia en el año 2020, con Cambio Tutto.
además de que supuestamente habrá versión estadounidense con la actriz Eva Longoria. Estoy muy seguro de que muchas películas a futuro seguirán el ejemplo de Joker. De hecho, esa es una de las razones por las que me desagradaron los trailers de Cruella. Que este cáncer creativo se haga un lugar en los cines de manera más constante y que nos metan hasta el fondo de la garganta largometrajes insípidos me resulta repugnante, ya que al final de todo es solo una caja con una hermosa decoración, pero que por dentro es una verdadera ¡mierda compacta! Metida con la forma cuadrangular de la caja y todo. Oh, vaca, ¿dónde está la reseña del Joker? El año 2021 nos trajo la película Cruella, la cual relataba el origen de la villana del clásico animado 101 Dálmatas, en un contexto supuestamente realista. En su momento hubo inevitables comparaciones con Joker del año 2019, por sus interacciones y elecciones tanto narrativas como artísticas, retomando el intento de ofrecer un contexto más verosímil, además de una búsqueda de humanización en la villana, pero que al final se quedó solo en eso, un intento. El filme ignora elementos primordiales del personaje, como su obsesión con los abrigos de pieles, y que ella sí hubiera matado a los perros por ello, además de ser una fuerte mujer de negocios, manipuladora y brillante diseñadora. Pero el origen del personaje niega la mayor parte de dichos elementos. Sus manipulaciones parecen escritas por un niño medio dormido, sus actos violentos son eliminados, y el recurso de dinero se maneja de una manera extraña. Nos dicen y vemos que son pobres, pero pueden hacer fiestas gigantescas sin que ningún ser humano pueda ubicarlo, a pesar de todo lo que conlleva ser un festival, o sus anteriores delitos, entre muchos otros elementos. Demos gracias a Dios que mínimo mantuvieron que es una brillante diseñadora. El mediocre desempeño de Cruella hizo que estuviera mucho más seguro de mis palabras en este video, debido a que comete los mismos errores de Joker, pero de manera más evidente y descuidada. Esto me remite a un temor que tuve cuando salí del cine a verla. Che, quizás esto se transforme en un cáncer cultural. Ver Cruella reavivó dicho temor, ya que ambas películas victimizan al protagonista. Tienen un apartado visual que remite a filmes con anterior renombre. Tener un actor o actriz muy capaz de dar humanidad a cualquier personaje. Poseer un ritmo ágil y guión que menosprecia la inteligencia del espectador, además de intentar que se sienta inteligente. Quizá alguno pueda decirme que por la producción y el rodaje esto no pudo ser así, pero no olvidemos algunos datos, como el caso del Escuadrón Suicida de David Ayer, que tuvo cambios bruscos con el tono de su filmación, queriendo ser sombría y oscura, pero también con más color y humor, cosa que salió terriblemente mal. Otro detalle curioso y digno de recordar es que Scott Silver, coescritor de Joker, en el año 2016 estuvo involucrado con el director de The Finest Hour y producida por Walt Disney Pictures. El mencionado director era Craig Gillespie, el cual dirigió Cruella, además de que Emma Stone y Joaquin Phoenix se conocen, ya que trabajaron juntos anteriormente en el film de Woody Allen, Irrational Man, en el año 2015, y de hecho la señorita Stone ha expuesto su admiración hacia el actor. Recordando que este tipo de producciones se manejan en gran parte por los contactos, no es descabellado pensar que ambos equipos creativos se comunicaran entre sí para pedir consejos, por lo similar de ambos proyectos. Eso explicaría por qué sus errores son casi los mismos, ya que Cruella es una calca de recursos mal usados de un proyecto ajeno. Eso me lleva a pensar que habrá más de estos patrones, más humanizaciones de villanos, sin importar la destrucción del personaje en el proceso. Tendencia que en su interior oculta una putrefacción creativa y falta de respeto hacia los personajes. Incluso hubo fracasos estrepitosos hace varios años, como fue Gatúbela en el año 2004. Dato curioso, la actriz Frances Conroy, que interpretó a la madre de Arthur Fleck, participó en Catwoman, interpretando a Ophelia. O muy buenos intentos, que resultaron en filmes decentes, como lo fue Letterface, en el año 2017. Con toda el alma, deseo que esta predicción sea errónea. Lamentablemente estas dos producciones, la secuela de Maléfica y los futuros proyectos como la continuación de Cruella o la próxima serie y secuela de Joker, muy probablemente expandirán esta gangrena cultural para mentirle descaradamente al espectador y manipularlo, para que no piense sobre lo que ve y se deje llevar por la emoción o la primera impresión, sin que lo que ofrece la película lo ahonde como se merece. Vaca, ¿dónde está la reseña del Joker? Aún con lo dicho, a la par de la decente calca visual, la película le dio mucha importancia a la música utilizada.
Tiene una buena selección de canciones licenciadas. El único desliz es que para algunos espectadores puede desentonar un poco por la diferencia de época, ya que gran parte de la música elegida fue lanzada entre los años 30 y los 50, a pesar de que el filme se sitúa en los 80. Pero a la vez esto es comprensible y normal, puesto que en la radio y la televisión esto suele pasar constantemente, así que no termina siendo un error o un aspecto negativo. Pero más allá de eso, es mucho más interesante e importante hablar de las melodías creadas por la compositora Hildur Guðnadóttir, que anteriormente trabajó en la miniserie Chernobyl, entre varias películas como Sicario, Day of the Soldado o María Magdalena, en la cual curiosamente también trabajó Joaquin Phoenix. La banda sonora sigue una línea similar a las melodías del Fanlight, y no en la calidad de la misma, sino en la manera de usarlas. Ambas suelen utilizar una misma composición de manera desmedida. Pero mientras el mencionado anime no llegaba a cansar por tener un soundtrack más variado más allá de la melodía central, Joker en cambio llega al punto de sentirse tedioso y repetitivo por la excesiva similitud entre sí. Por desgracia, las pistas originales de Joker son demasiado parecidas. Más allá de la velocidad o la saturación, se siente poco inspirada y diversa. Para demostrarles esto, me enfrentaré al copyright y les ofrezco 3 ejemplos. Me estoy dejando fuera más de 5 ejemplos. Les dejaré una lista en la pantalla por si quieren escucharlos después de ver este video. Links en la descripción. Retomando el tema. No sería justo decir que todo el soundtrack es así. Hubo buenas ideas como en la melodía Junk Penny, donde se escucha un violonchelo mucho más débil, dando presencia a la interpretación de Phoenix al sentirse devastado emocionalmente, al leer su tortuoso pasado. También está Taken to the Hospital, Escape from Train y Confession, que se sienten frescas por tener un cambio de tono mucho más marcado. Incluso hay escenas en donde la música parece poseer al maravilloso actor. Por ejemplo, en la parte donde suena el tema Bedroom Dance. Curiosamente, esa escena no estaba pensada originalmente, y fue propuesta por Joaquin Phoenix, logrando reflejar el abismo al que está entrando el personaje, a base de un baile improvisado nacido de la música y de las sensaciones del actor, enalteciendo a una melodía que no lo merecía. Digno de un intérprete que sostuvo todo el largometraje con su presencia. Retomando el tema, las buenas piezas musicales del soundtrack, para nuestra desgracia, son ejemplos aislados. La música se mantiene en un tono constante y monótono, que se hace molesto si se le presta atención. Aunque repito, eso no vuelve mala a la banda sonora, solo remarca su mediocre desempeño por copiarse a sí misma constantemente. Hubiera sido maravilloso apreciar variedad como por ejemplo la que nos dio Nosferatu, del año 1979, donde las melodías del grupo Popol Vuh son hipnotizantes. La mencionada Elfen Lied, que logra cambiar de estilo sin sentirse disonante, a pesar de que la serie sí lo sea. O como mínimo, estar al nivel de los anteriores trabajos de la compositora, como por ejemplo Chernobyl. Hey, Vaca, ¿y tu reseña del Joker? Después de una escena muy bien planteada a nivel técnico, con 2 actuaciones más que creíbles, con un discurso simplón, divagante y patético, llegamos al clímax de la película. De repente Joker comienza a sentirse como lo que pudo ser. En esta secuencia final, Arthur observa el caos que causó inconscientemente, como si fuera una galería de arte. Después de un choque, sus pseudodiscípulos lo dejan sobre un auto de policía y lo animan a levantarse. Hasta ese punto la secuencia ya no se siente como una calca del Rey de la Comedia y Taxi Driver, pero sin encanto. Ahora vemos de manera pura el resultado inconsciente de los actos del protagonista, con más rasgos de personalidad, como el baile, la sangre y el caos comienzan a cobrar un poco más de personalidad propia, por cómo se utilizan dichos elementos y cómo la escena lleva a eso, pero no por el resto de la película. Así, herido, pero aún así sonriente, bailando sobre un auto de policía yace el Guasón, regocijándose ante la anarquía. Ahí está el príncipe payaso del crimen. Ante nuestros ojos está el líder de aquel caos. Ante nuestros ojos está Joker. Thank you, Satan.
Y la escena se corta. No sé a quién, en su sano juicio, se le ocurre cortar bruscamente el clímax de la película con un fundido negro. Esto se pudo evitar fácilmente. Por ejemplo, pudieron poner una horda de policías que despejen la zona de aquellos pseudoseguidores de manera violenta, arrestando al Joker de paso, mientras su risa es más fuerte que nunca. Pudo, aunque sea, conectar los actos con ese pequeño agregado, ya que, sin eso, se corta el clímax de manera tajante e insatisfactoria, con un fundido a negro, para luego hacer una elipsis y cerrar la historia sin conectar ambos actos. Es como si en 300 la muerte de Leónidas se cortara antes de tiempo, tirando a la basura toda la emoción creada. Tan solo miren. Apenas hace un año. ¿Cuánto he meditado el misterioso discurso de victoria de mi rey? ¡Qué escena de acción impactante, Charlie! A mí me parece una poronga, Luis. Joker cierra su clímax de manera apresurada y burda, para pasar a una escena en el hospital, que nos da un meme, se reafirma la locura del personaje por enésima vez, y sin aportar nada más a esta lobotomización fílmica creativa de casi 2 horas, tenemos un último baile con música de Frank Sinatra. A ver, Vaca, ¿dónde está la reseña del Joker? Recuerdo haber llegado al cine emocionado por ver Joker. Creí que vería un filme refrescante, pero salí asqueado. No podía creer en lo que había visto. Un filme terriblemente repulsivo en el mal sentido. Y sin embargo a mi alrededor había regocijo. Tardé mucho en entender cuál era el porqué de mi repudio a Guasón. En parte, lo mucho que me tardé escribiendo este guión es la prueba. No es porque me faltaran argumentos, sino que tenía tantas cosas que decir que me era casi imposible expresarlo. Pero el tiempo ha pasado. He aprendido mucho en el camino, como crítico, como creador y como persona. Por fin ha llegado el momento en donde puedo cerrar mis ideas y enterrar esta película. He superado este desafío que he intentado concretar durante casi 2 años. Así que la pregunta sería la siguiente. ¿Qué es el Joker de Todd Phillips? Guasón es asquerosa, inepta, repelente, repugnante, abyecta, incompetente, vomitiva, babosa, mugrosa, patrañera, maldita, sascandil, inmunda, mequetrefe, malnacida, descarada, pestosa, irrespetuosa, maloliente, insolente, atrasada, torpe, arrastrada, inútil, burda, incapaz, insulsa, desabrida, putrefacta, insípida, traicionera, sosa, indigna, insustancial, infecta, simplona, nauseabunda, necia, cochambrosa, tonta, cochina, degenerada, infame, depravada, ruin, corrupta, rastrera, degradada, perversa, descerebrada, maquiavélica, horrenda, sopenca, tarada, safia, boba, ingreída, fanfarrona, infeliz, mugrienta, profana, sucia, calamitosa, idiota, deficiente, otaria, cretina, lela, ridícula, fistro, desidiosa, soquete, espuria, torrante, mala leche, papa frita y la más mediocre película que he visto en mucho tiempo. Con todo lo que he dicho, no considero a Joker una mala película. Su dirección es buena, y con una interpretación principal magistral, pero que están calcados de otros sitios que lo hicieron mucho mejor, aparte de que por sí solos no logran sostener el filme. El guión es victimista y súper flojo, nocivo para el público e insultante para cualquiera que ame el arte de contar historias. Todavía sigo impresionado de cómo un Joker tan alejado a lo que es el personaje sea tan admirado. Hasta las versiones más extravagantes de los cómics tenían el alma del Joker en sí. Es terriblemente irónico. Con lo dicho, nunca olviden lo más importante. Si no vieron Guasón, por mi parte, no se las recomendaría. Pero si les interesa, véanla para sacar sus propias conclusiones. Y si ya la vieron, coméntenme qué les pareció.
sería un placer leerlos. No olviden que el verdadero crítico no es aquel fanático o elitista. El verdadero crítico es aquel que busca el equilibrio. Por mi parte, afirmo con seguridad y orgullo que he realizado la mejor y más completa crítica hacia esta película, de la cual no volveré a ver ni hablar de ella. Eso incluye todo lo que salga en relación al filme de Todd Phillips, a no ser que paguen $20 en PayPal y Patreon, o en su defecto en Mercado Pago. Este camino que comenzó en noviembre del 2019 ha finalizado el día de hoy. He crecido como creador, como crítico y por sobre todo como persona, pero toca decir adiós. Como diría un buen amigo, la crítica es inevitable, y yo soy la gran vaca cósmica. Oye, Vaca, ¿dónde está el video del Joker? Llevo esperándolo aquí por más de 1 año y 7 meses. Y ni noticias. ¿Dónde está ese video? ¿Dónde está ese Valhalla que nos has prometido a todos? Vaca, ¿dónde está la reseña de Joker? Vaca, ¿dónde está la reseña del Joker? Vaca, vaquita, vacota, ¿dónde está el video del Joker? Hola suscriptores de Vaca. Como el dueño de este canal tiene un hueco en la cabeza y tardará en resucitar, les aviso que hay una apuesta en todo esto. Si este video llega a ser el más visto del canal en un mes, yo reseñaré todo Equestria Girls y Vacas Vaqueras. Y si yo gano, Vaca reseñará a Kage Maga Kill y todo RWBY. Así que ya saben, ni se les ocurra dejarme perder. Y si lo hacen, chúpenla. Fui marioneta, payaso, pirata, poeta, peón y rey. Estuve arriba, abajo, adentro y afuera. Y lo que sé es que siempre que en el piso esté, me levantaré y volveré a estar de pie. Así es. Y no puedo negarlo. Pensé en renunciar, pero siempre hubo algo. Y si pensar en no intentarlo más, sin mirar atrás y sin pensar, saltaría a volar. Hola mis queridos drugos, bienvenidos a la escena postcréditos de la tan ansiada reseña del Joker. Agradezco por toda su paciencia, agradezco a las más de 560 personas que están en este canal, compartiendo, comentando y en un todo disfrutando. También quiero agradecer a las siguientes personas por varios motivos. A mi príncipe azul, aunque en este caso sería toro azul, pero se entiende, Chaz, que me ayudó con el guión, la revisión del guión, las miniaturas, la edición, la revisión del video. La verdad que sin él este video no estaría acá. Así que en parte le agradezco desde lo más profundo de mi bovino corazón. Agradezco a Vouchers y a Crosso, porque sin ellos y sin un baldazo de agua fría que me dieron en su momento, no hubiera salido del estancamiento en el que tuve cuando estaba escribiendo el guión de este video. Agradezco las exquisitas participaciones vocales de El Café de Alexis, las reviews de Camilo, Chart de Peliculeras TV, Desde el Anonimato, Causai, Kirby Master 3, Marco Ja, Metal Zero, Patiño, Retrofurio, RGCM, Críticas con Set, Henry el Erizo, Alditus, el Crítico de Acero, a Vouchers nuevamente, a Chaz, otra vez, a David Cartoons, a Galileo Habla Hoy, al Crítico Insano, a Sacerboy, Spark y Rotten Mind. La verdad que estoy muy contento de por fin extirparme esta reseña. Y si quieren más de esto, ya saben qué hacer. Suscribirse, si quieren donar algo al canal están totalmente ahí. Está ahí abierto el PayPal, el Patreon y el Mercado Pago. Así que, bueno, mis queridos drugos, gracias nuevamente por acompañarme en este viaje. Pueden suscribirse a este canal y seguirme en mis redes sociales para que caminemos a la par al futuro de la mejor forma que podamos. Sin más que decir, mil gracias por ver y hasta la próxima.